Siempre dejo mi Instagram por si acaso, si quieren contactarme por allí, y me pueden escribir por directo, así que no hay ningún problema. Me demoro un poquitito en contestar, pero siempre trato de contestar a todos. Bien, así que damos inicio a esto. Son 2 horas y esto, para que sepan ustedes, he enfocado a la cervecería casera, pero para los que estudiamos cervecería, la fermentación, maduración y envasado son muchas horas, son alrededor de como 200 horas que vemos, 300 horas que vemos con los programas de Davis, de Siebel, etcétera. Entonces, hay mucho conocimiento acá, mucha bioquímica, mucha química, mucha física, así que vamos a tratar de compactar todo en este tiempo. Bien, espero que creo que se escucha bien. Voy a arrancar entonces. Vamos. Bueno, la fermentación en el fondo es cuando ayer terminamos el módulo de bloque caliente, hablamos siempre de mosto. Recuerden una diapositiva que vimos que el mosto no es cerveza. El mosto, recuerden que es un líquido azucarado, ya que tiene maltosa, glucosa, maltotriosa, dextrinas en algunos casos, y también tiene proteínas, tiene glucanos, tiene minerales, etcétera. Ya es bastante complejo la característica del mosto porque en el fondo es la base principal para hacer una fermentación y que las levaduras conviertan estos azúcares en alcohol y CO2, ¿ya? Bueno, el mosto es fermentado por levaduras para obtener cerveza. Ya desde que nosotros terminamos la fermentación, hablamos de que tenemos cerveza verde y después cerveza terminada. Bien, la diferencia de cerveza verde con cerveza terminada, básicamente es que la terminada tiene un tiempo de maduración esa cerveza, va a depender bastante del tipo de cerveza que tengamos, son alrededor de 14, 21 días de maduración, y la cerveza verde es cuando ya recién está terminando la fermentación, entonces ya tenemos alcohol y CO2, pero todavía no tenemos la unión de los sabores y los aromas, ¿ya? Así que eso. ¿Cuál es el objetivo? Es tener, de la fermentación en el fondo, es obtener cerveza con características organolépticas, químicas y físico-químicas deseadas. Bien, alcohol, nivel de CO2, espuma, etcétera. Eso es lo que nosotros estamos buscando en la fermentación. Bueno, hay un descuento exclusivo para las personas que tomaron los 2 cursos, sigue ahí para que se contacten con la escuela y puedan hacerlo efectivo si es que quieren seguir el camino de la profesionalización del rubro. Bien, el principal objetivo de la producción de la fermentación o de la levadura básicamente es la producción de nuevas células, eso como la levadura, pero también es otorgar alcohol para el sabor y también para la conservación. El alcohol nos va a ayudar a que nosotros podamos mantener un ambiente controlado ya en la fermentación porque hay muchas levaduras que están en nuestro medio, que están volando, obviamente que nosotros no las podemos ver, pero sí que no toleran el alcohol. Entonces ya casi un 85-90% de las levaduras no van a poder crecer en estos ambientes. Entonces es bastante importante tener que tener en cuenta que el alcohol también nos va a dar una conservación de nuestro producto. El dióxido de carbono también nos va a dar la carbonatación, ¿ya? Todos hemos probado alguna vez una cerveza y tiene unas micro burbujas que en el fondo hacen que sea muy rico en el paladar esta bebida. Y también hemos dado cuenta que cuando servimos una cerveza tenemos una espuma y la espuma también tiene que ver bastante con la formación de dióxido de carbono en la fermentación. Y también tenemos compuestos muy importantes, los ésteres, fenoles y otros que pueden aparecer según la cepa de levadura que nosotros utilicemos en la fermentación. Por dar un ejemplo, las cepas de levadura, o sea, las cepas para hacer cervezas de trigo, en el fondo, las Weissbier, son cepas que nos van a dar bastantes fenoles,
bastante ésteres, ya como clavo de olor, un fenol y plátano, ya que en el fondo es un éster. Entonces, allí nosotros podemos complementar estos aromas y estas sensaciones según el tipo de levadura que nosotros tengamos. Los maestros cerveceros, nosotros conocemos muy bien las levaduras que estamos manejando en la cervecería y sabemos los perfiles aromáticos que nos pueden entregar y eso es bastante estudio, ¿ya? Así que se los recomiendo. Hay harta información de los tipos de levadura para los estilos, etcétera. Así que para que lo puedan estudiar. Bueno, la fermentación también, como definición, es un proceso de transformación de azúcares, CO2 y subproductos a través de la acción de las levaduras. Eso en el fondo es en sí lo que es fermentación. Hay otros tipos de fermentaciones en otros productos, como el kombucha, por ejemplo, que está bastante de moda, pero la producción de alcohol es bastante limitada. Bien. Aquí nosotros tenemos alcohol sobre los 2 grados alcohólicos, 3 grados alcohólicos, según obviamente la cantidad de azúcares que lleguemos a la fermentación, las cantidades de azúcares que tiene el mosto como extracto original, y CO2. Ya, para que sea cerveza, nosotros tenemos que tener alcohol y CO2. Es súper simple, súper claro. Aquí nosotros podemos ver abajo la fórmula en el fondo lo que hace la levadura como una forma química orgánica, ¿ya? Entonces tenemos nosotros la glicosa y esta entra, ¿ya? Y es transformada en etanol, CO2 y calor. No sé si ustedes han hecho cerveza en sus casas, pero eh, si tocan los fermentadores que son pequeños, plástico, qué sé yo, los tocan, por lo menos pueden estar a 25, 26 grados fácilmente, porque la fermentación produce un aumento de temperatura porque la fermentación propiamente tal es exotérmica, o sea, libera calor al medio. Si visitan cervecerías más grandes, más industriales, pueden ver que el control de la fermentación, el control de la temperatura de la fermentación es vital para nosotros porque así podemos buscar los perfiles adecuados de las levaduras y de la cantidad de ésteres o fenoles que nosotros podamos tener en nuestra cerveza. Así que es súper importante tener eso en cuenta. ¿Cuáles son los principios de la fermentación? Bien, las células de la levadura se reproducen por un proceso conocido como gemación y brotación. El principio de la fermentación, como cualquier... las levaduras son seres vivos, ¿ya? De hecho, genéticamente son muy parecidos a nosotros. Si es que no me equivoco, tienen 2 cromosomas menos o 3 cromosomas menos, pero es una máquina como nosotros. Disculpen. La gracia o la idea de la fermentación y el inicio de fermentación es que ella se va a querer propagar, o sea, tener hijos. Bien, es algo totalmente consciente y natural que en los estados iniciales de la fermentación requieren para poder crear masa celular. ¿Ya? Esto está intrínseco dentro de su ADN. Entonces, ¿por qué, cómo se llama ese proceso de producir una célula hija, una nueva levadura? Se llama gemación. ¿Cómo se hace la gemación en el fondo? Tenemos una célula madre, tenemos el núcleo, y fíjense que va pasando el tiempo, va abriéndose una pequeña abertura acá en la pared celular. Fíjense que el núcleo se divide en dos, hay una mitosis, ¿bien? Y luego ya se separa la célula hija con su mismo núcleo y sus organelos, se separa y se desprende de la célula madre. ¿Ya? Eso es básicamente a lo que llamamos nosotros gemación, donde podemos ver la propagación y el aumento de la masa celular en la
fermentación. Si ustedes toman en cuenta, imagínense que, imagino que todos hacen cerveza en sus casas y compran el típico sachet de 11 gramos de levadura, que viene muy concentrado, y parten con 11 gramos, pero hagan alguna vez el ejercicio de cuánta levadura les queda en la fermentación, y puede ser 1 kilo, 1,2 kilos, ¿ya? Y es por justamente esto, porque es un principio de la levadura poder multiplicarse. Ahora, tenemos que conocer cuánto tiempo se multiplica, y para ello necesitamos saber las curvas de fermentación de nuestras cervezas. Bueno, los componentes o sea, dentro de la fermentación, las levaduras se reparten en tres grandes grupos. El 50% son células vírgenes, o sea que no han tenido ninguna gemación o ninguna hija. 25% son células con apenas una hija y 25% son células que envejecen. Esto también tienen como un ciclo las levaduras, ¿ya? Las levaduras está virgen, va teniendo diferentes hijas, pero después el mismo metabolismo de esa levadura madre va a ir decayendo, decayendo hasta que muere, ¿ya? Nosotros como cerveceros podemos sacar esas levaduras y poder eliminarlas y quedarnos siempre con la levadura buena. Una característica que nosotros tomamos para saber cuál es buena y cuál es mala son mediciones que nosotros hacemos cada cierto tiempo. Entonces, con microscopio podemos ver cuál es tan buena y cuál es el porcentaje de las malas. Y también algo muy visual es que las levaduras muertas siempre van a tener un color más oscuro que las levaduras vivas, ¿ya? Así que eso. Y las levaduras poseen entre 5 y 10 micrómetros de diámetro. Sí, igual, si ustedes toman un microscopio de 100x, pueden ver las levaduras súper súper bien, ¿ya? Nosotros lo vemos y tenemos que contarla y todo. Así que bien interesante eso. Bueno, la levadura de cerveza completa 3 a 4 ciclos de edición en una fermentación y pasa por diferentes etapas de crecimiento. Aquí nosotros tenemos un gráfico de las etapas de crecimiento, y las etapas de crecimiento son básicamente tres: la fase de latencia, la fase logarítmica y la fase de reposo o estacionaria. Voy a poner aquí el láser. Bien. Entonces, la fase de latencia básicamente es cuando la levadura está en fase de crecimiento orgánico, de crecimiento de hijas y haciendo masa celular. Cuando se acaban algunos nutrientes del medio, como por ejemplo el oxígeno, ¿ya? Y se acaban algunos azúcares, como por ejemplo la glucosa, pasa a la fase logarítmica y exponencial, donde va creciendo, y aquí vamos creciendo también la masa celular hasta llegar a un pic de levaduras. Y en este camino de esta curva, la levadura consume más maltosa. Y luego la fase estacionaria o reposo es cuando ya no hay crecimiento celular, porque en el medio no existen nutrientes para poder tener disponibilidad. Por ende ya no hay tanta fermentación y empieza a bajar la actividad fermentativa de la cerveza. ¿Bien? Ok. ¿Cuál es la forma de preservar la levadura que nos queda en el envase? Cuando nosotros cosechamos la levadura, hay que cosechar la levadura viva, es la levadura que está con un color más blanco. Y la idea es poder tener un recipiente sin oxígeno y a 4 grados Celsius, 2 grados Celsius, ¿ya? Ahora, si la quieren congelar esa levadura, pueden agregarle un poco de licol, o sea, no de licol, glicerol, disculpen, un poquito de glicerol, y la pueden meter al congelador a -18, y ahí les puede estar bastante tiempo la levadura en ese estado, alrededor de un mes y medio, y después se saca, se agrega un poco de nutriente y puede volver a la actividad. Pero tiene que ser con glicerol, porque si no, los cristales de agua
de la levadura van a crearse y van a romper la levadura. Entonces, es lo que pasa con todos los congelados, con las frutas, etcétera. Hay que tener harto cuidado. Bien. Aquí hay un descuento para los alumnos del curso gratuito. También si quieren tomar algunos otros cursos. Así que de $30, así que está bien. Bueno, ¿qué pasa con la fase de latencia? Bueno, en la fase de latencia, como les comentaba, que sería esta fase, que está aquí, es los primeros puntitos, disculpen, aquí, donde existe la adaptación de la levadura al medio en el mosto o el mosto. Recuerden que el mosto viene súper azucarado, entonces la levadura también tiene que adaptarse, tiene que estar firme. Si ustedes utilizan levadura seca, eh, viene seca, entonces igual tiene un estrés osmótico bien fuerte, por lo cual puede romperse la levadura y puede tener algunos problemas de fermentación. Ahora, si utilizan levadura líquida, esa fase de latencia es mucho más rápida porque viene líquida la levadura, o sea, viene viva. Entonces no tiene un estrés tan pesado como si fuese la seca. Entonces las fermentaciones son más rápidas, porque ya las fases de latencia son casi nulas y pasan al tiro a la fase logarítmica. Las fases llevan entre 10 y 20 horas en fermentaciones altas y hay una pequeña reducción de extracto entre 0,2 a 0,4%. ¿Bien? O sea, hay un consumo de azúcares entre un 0,2 y un 0,4, que es casi nada. Pero sí tienes bajadas violentas de pH, de 0,4 a 0,6. Entonces, cuando nosotros pueden ustedes experimentar en la casa, si tienen un buen pHímetro, pueden hacer la prueba que tiran la levadura al mosto eh, y vayan monitoreando el pH. Entonces, el pH va a partir con 5,2, que es más o menos lo que termina el mosto, y luego a las horas lo van a tener en 4 o 3,9 y, y anda bastante bien. Bueno, también sirve para la propagación intensa de la levadura y es muy importante tener claro que las fases de latencia tienen que ser las mejores para tener una buena levadura hacia el futuro. La segunda fase, como mostramos en el gráfico, en este gráfico, es la fase logarítmica. En la fase logarítmica las células se reproducen, ¿ok? Activamente y la población de levadura se incrementa, duplicando sucesivamente la población entre 3 a 4 veces. Por eso existe una alta concentración de levaduras en esta curva, ¿ya? Porque estamos creciendo y estamos metabolizando azúcar. En ese periodo los azúcares son fermentados a la máxima velocidad y aquí vienen las fermentaciones más intensas. Así que tener claro eso, que cuando estamos ya empezando a fermentar muy rápido, al cabo de 48 o 72 horas ya la cerveza, o sea, la fermentación debiese estar terminando. La fase estacionaria o descanso, ¿ya? Es cuando la tasa de fermentación disminuye porque ya no hay nutrientes en el medio, como les comentaba. En esta parte ya no tienes nutrientes, entonces no pueden seguir creciendo. Recuerden que la levadura necesita nutrientes para poder seguir funcionando. Y el número de levaduras permanece constante, o sea, la concentración de levadura se mantiene fija. Esto es como al sexto, séptimo día en las fases normales, como homebrewer, pero cuando estamos hablando de cervecería un poco más grande, depende de la levadura obviamente, pero las fases estacionarias llegan como al cuarto día, ¿ya? Aquí en este punto nosotros podemos recoleccionar la levadura y en recoleccionar me refiero a poder sacar la levadura para utilizar la otra fermentación, poder guardarla o poder utilizar al mismo día en otra cerveza o en otro mosto que estemos ingresando al fermentador, ¿ya? Entonces en este punto no es en la fase de latencia y tampoco en la fase exponencial porque ahí vamos a estar
haciendo crecer la levadura solamente y la cantidad de levadura, pero ellas están haciendo su trabajo. Si yo saco levadura en esos puntos de la fase, por ejemplo, logarítmica, lo que voy a hacer es que la levadura no, o sea, la fermentación no va a acabar muy bien, va a quedar azúcares residuales en mi mosto o en mi cerveza final y puede haber una refermentación o una contaminación en la botella o los recipientes que ustedes tengan la cerveza. Hay una pequeña reducción de extracto, muy bajo, 0,2 a un 0,4%, y el pH es constante y ligero. Y hay una floculación muy intensa, las levaduras se empiezan a juntar entre ellas. Bien. Bien. Vamos a responder un par de preguntas que quedaron acá. Si recobramos leva, ¿cuántos gramos tenemos que usar para igualar un sobre de 11 gramos de seca? Esa es una muy buena pregunta, pero mira, yo te voy a decir, es que va a depender de muchos factores, de la viabilidad y de cuánta concentración, pero a ver, son 30.000, no, 40.000, dividido en 3.000, son 13 por litro, por 20, ya. A la rápida, un cálculo, pero por eso va a depender mucho de cómo esté tu levadura, pero son como 260 gramos de levadura líquida, ya que esté en buenas condiciones, sí, para hacer un batch de 20 litros. Eso a pp. Voy a ir poniéndole aquí el dedito para arriba. Ah. Es necesario refrigerar la levadura líquida diluida con un poco de mosto para alguna receta? No, solamente es necesario de que cuando tú guardes la levadura, sacar todo el oxígeno, que quede con lo menos oxígeno posible y dejarla en refrigeración tapada, hermético, ojalá que tenga solamente como una trampa de aire para poder para que haya un poco de respiración. Y eso, y ojalá ocuparlo lo antes posible. Bien, bien, ya. Aquí hay una pregunta muy buena. Hice una cerveza y la tengo fermentando. Dicha cerveza quedó con una densidad inicial más alta que la planeada. ¿Puedo cortar la fermentación antes para que no quede tan alcohólica? Eso jamás es recomendable. Lamentablemente, ¿por qué? Porque si quedan azúcares fermentables, porque cortaste la fermentación, si embotellas o en latas o lo dejas a barril, cualquier mínimo microorganismo que esté va a querer meterse en tu botella, sobre todo algunas levaduras que sean tolerantes al alcohol, y puedan haber unas contaminaciones secundarias. Sobre todo pasa bastante eso y cuando abren ustedes la botella, no sé si han tenido la oportunidad, pero de repente sale mucha espuma. Ya, eso es porque lo más probable es que hayan tenido una levadura salvaje en la botella, no hayan fermentado muy bien, hayan estancado la fermentación o cortado la fermentación y esa levadura siguió fermentando después en la botella y produce sobrecarbonatación y eso produce también sabores indeseados. Entonces, lo recomiendo es que si es que no te quedó si te quedó tan alcohólica porque te pasaste la densidad, bueno, tratar de poder empujar lo máximo la fermentación. Cuando ya veas que no hay actividad, medir la densidad, sacar los datos y nada. Ahí es prueba de error nomás hasta que en la próxima cocción tal vez tengas que bajar un poco la malta y hacer tus cálculos para que no te vuelva a pasar, ¿ya? Así que, pero nunca es recomendable poder cortar las fermentaciones porque pueden refermentar. La levadura asada se puede utilizar en cualquier tipo de cerveza. Lo que recomiendo es que si ustedes tienen tipos de cerveza ale y levadura ale para recetas ale y si tienen lager para lager, ¿ya? Así que eso se los recomiendo. Bueno, principales características de la levadura seca. Vamos a hablar un poquitito de la levadura seca. Producción de rápida, o sea, una producción de fermentación rápida y eficiente.
es bastante consistente, los aromas, los sabores, soporta un poco más el estrés, buena característica de floculación, viabilidad y buena genética, ¿ya? Eso es muy importante. Aquí hay un cuadro sobre los factores de estrés y las consecuencias, por ejemplo, mayor presión osmótica, bajo desempeño en la fermentación, baja concentración de nutrientes, reducción de cantidad de potenciales, de reutilización de levadura, o sea, sin nutrientes no puedo reutilizar levadura, temperaturas muy elevadas, por ejemplo, para la levadura en la fermentación, pueden crearse muchas mutaciones, entonces vamos a tener cervezas muy disparejas. Tratamientos con ácidos pueden, y que queden en residuos, pueden afectar en la fermentabilidad de la cerveza y pueden generar un estrés. Y alta concentración de alcohol puede darnos alteración en los comportamientos de fluctuación, etcétera. Ya aquí hay un cuadro que está bastante bueno sobre los factores de estrés y las consecuencias del estrés. Bueno, la nutrición de la levadura es fundamental para que nosotros podamos tener una buena fermentación. No es tan solo tener un buen mosto, ¿ya? O mucho azúcar, pero también tenemos que tener nutrición. Ahora bien, las maltas debiesen dar casi toda la nutrición de la levadura. Sin embargo, igual, desde un punto de vista cervecero, uno siempre se quiere asegurar de que la fermentación va a andar bien, entonces le ponemos algunos nutrientes aparte en la fermentación para que nos puedan ayudar y hacer un poquitito mejor las fermentaciones, más sanas, más saludables, mejores alcoholes, etcétera. Bien, bueno, está el curso de cervecero casero en línea, así que para que lo quieren tomar, totalmente disponible. El crecimiento de la levadura está constantemente asociado a la fermentación por varios motivos. Primero, las células en crecimiento generan mucho más alcohol y las células malnutridas, porque por a veces motivo no llegaron con la suficiente nutrición, pueden realizar una fermentación lenta o una detención prematura. Y aquí a todos nos ha pasado, digo a todos, porque cervecero que no trabaja en cervecería, que diga que nunca se le ha estancado una fermentación o que la fermentación se haya alargado más de lo normal o el doble del tiempo, es básicamente por malos nutrientes o no fueron suficientemente buenos los nutrientes que nosotros agregamos para que estas levaduras pudiesen tomar el ritmo de la fermentación, ¿ya? Hace 6 días atrás, no, 10 días atrás, llegamos con una fermentación súper bien, un lager, un Helles, un Hoppy Helles, y de repente a los 1020 empezó a burbujear un poco menos el estanque y saqué muestra, medí pH, estaba súper bien todo, pero faltaba un poco de actividad. Medí las levaduras y claro, había harta levadura que estaba todavía muy pequeña, entonces, pum, le puse una bomba de nutrientes y a los 12 horas, 24, a las 24 horas ya había bajado lo que tenía que llegar, que era 1006 de densidad final, y súper bien. Pero si no estamos atentos a esto y no tenemos nutrientes como a mano, se va a hacer muy difícil. ¿Qué nutrientes se utilizan en la fermentación? Se utiliza magnesio, ¿ya? Manganeso en algunos casos también, metionina, ¿ya? Hierro, zinc, mucho zinc. El zinc es muy, muy bueno para la membrana celular de la levadura. Y eh, algunos productos inorgánicos, ¿vale? Buena nutrición es igual a buena fermentación. Siempre hay que tatuársela. La levadura, si nos vamos de nuevo a la fermentación, como entrándonos un poco más dentro, la levadura produce aproximadamente unos 400 hasta 950 compuestos que caracterizan la cerveza. O sea, la levadura en verdad es es una bestia cuando la analizamos, porque en verdad es lo máximo, es una máquina
que tenemos que está produciendo alcohol y CO2 y aparte está produciendo un sinfín de cosas más. Así que por eso también tenemos diferentes estilos, porque las levaduras se adaptan bastante a las diferentes materias primas, a las diferentes temperaturas y técnicas de fermentación, técnicas de los maestros cerveceros también, etcétera. Entonces, vale la pena tomarle el ritmo y el tomarle más que nada, más que el ritmo, es tomarle el cariño a la levadura y saber de que ellas están haciendo el trabajo y no nosotros. ¿Ya? Nosotros los humanos hacemos mosto y le damos las condiciones y el spa a la levadura para que pueda sobrevivir de buena manera. Bien. Los nutrientes elementales para el crecimiento de la cerveza son macronutrientes, y hidrógeno, oxígeno, potasio, magnesio, y algunos sulfuros y micronutrientes, calcio, manganeso, fierro, zinc, cobre, cobalto, níquel y hemeo. ¿Ya? Esos son los nutrientes que nosotros necesitamos. Los nutrientes se compran en las tiendas de homebrewer, así que es fácil poder encontrarlos. ¿Cuáles son las fuentes de estos nutrientes? ¿Ya? Básicamente la malta. Nosotros tenemos, en la malta tenemos la mayoría de estos nutrientes, pero si es que nosotros queremos tener una buena fermentación, podemos agregar estos nutrientes. Algunos nutrientes son a base de la misma levadura, Saccharomyces cerevisiae, pero disecada y muerta. Ellas tienen bastantes en la membrana celular, etcétera. Tienen todos estos macronutrientes y micronutrientes, entonces también se utilizan. El de levadura se llama Cermovices del alemán. Está FameMade K, FameMade O, eh, que están disponibles en el mercado para poder trabajar las levaduras. ¿Cómo se dosifica la colocación de nutrientes? Eso lo va a dar en el fondo el proveedor, pero el nutriente que se utiliza, mira, de 0,5 gramos a 1 gramo por hectolitro en Cervomyces. En FaceMade O debe estar en lo mismo y FaceMade K son como 20 gramos por hectolitro. Un hectolitro son 100 litros APP. Igual es súper poco. Es súper, súper, súper poco. Bien. En la fase de latencia, cuando estamos en la adaptación, la levadura pasa por una fase, como les comentaba, de acostumbramiento. Por lo cual, la levadura empieza con una respiración celular, ¿ya? La respiración celular es cuando nosotros hacemos mucho más energía, mucho más ATP. Nosotros tenemos respiración celular, tomamos el oxígeno, ¿ya? Y entra como un piruvato a la célula y eso nos va a dar algunas reservas ¿cómo se llama? De nutrientes, etcétera. Entonces, la levadura pasa lo mismo. Al inicio de la fermentación empieza a comer dos cosas, glucosa y oxígeno. La oxigenación nosotros la vivimos al final del enfriado, bien, antes de llegar al fermentador. En esa fase de latencia, la levadura consume el oxígeno. Y eso es súper importante que lo tengan claro. Esa fase se llama fase aeróbica de la levadura y ya cuando no tiene oxígeno y no tiene glucosa, perdón, a la fase anaeróbica, que allí tenemos ya generación de alcohol y CO2, que sería en el fondo la fase de exponencial, ¿ya? Así que para que lo tengan claro. ¿Cómo nosotros proporcionamos oxígeno? Como lo vimos en la anterior clase, puede ser con estos piedras de acuario, ¿ok? Donde se colocan algunos filtros de microorganismos y los tiempos de aeración están aquí otorgados abajo. 5 minutos son 6,8 partes por millón, 10 minutos 7,5 y 15 7,73, ¿ya?
Esto es importante que lo tengan súper claro porque van a tener como la, la tabla para poder aplicarlo en sus cervezas y puedan practicar esta oxigenación en línea. Bien. Bueno, la cantidad de oxígeno con compuestos de aroma y sabor en una fermentación al inicio de la fermentación. Aquí están los rangos de partes por millón. En ales van de 8 a 12 partes por millón y en lager de 12 a 16 partes por millón. Cuando tenemos densidades muy altas de fermentación, densidades me refiero a cantidades muy altas de azúcares para hacer un Imperial Stout, un Imperial Porter, una doble Hazy IPA, por ejemplo, ya utilizamos altas densidades de 15 a 25 partes por millón. Es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando tenemos una aireación adecuada, tenemos mayor salud de la levadura, tenemos un mejor adecuamiento de la levadura, una mejor fase de latencia de la levadura. Mayor performance fermentativa, como ya vamos a estar acostumbrados, entonces vamos a tener una buena fermentación, menos formación de ésteres y aromas y sabores constantes. Bueno, cuando aireamos no suficientemente, tenemos menos performance de la fermentación, fermentaciones detenidas, mayor concentración de ésteres, vamos a tener más aromas a fruta y sabores indeseables. Y cuando ya nos fuimos al otro extremo, donde le metimos mucho aireación, crecimientos celulares excesivos, explota todo, ¿ya? Pérdidas en el rendimiento de cerveza porque se va a salir la cerveza por algún lugar, aumento de la floculación y deterioro del sabor a largo plazo. Así que es importante tener en cuenta el oxígeno. El oxígeno solamente es bueno en la parte inicial de la fermentación. Después es nuestro peor enemigo, así que es la única parte donde voy a hablar de oxígeno como bueno. Después no. Eh, bueno, el descuento que habíamos hablado. Sí, disculpa Gabriel que te corte, ahí voy a Ujú. hablar, soy Brenda. Con respecto al descuento, la escuela decidimos que en cervecero casero va a ser $30 de descuento, al igual que en tecnología cervecera. Y para el curso de maestro cervecero, aquellos que se inscriban hasta el mes de abril, hasta el 30 de abril, van a recibir un 20% de descuento en el valor total del curso. Solo aclarar eso. Con Buenísimo. respecto al certificado, yo voy a dejar aquí en esta última clase, ahí anclado, el link donde tienen que llenar correctamente. Como lo escriban, su nombre y su apellido, va a llegar el certificado. Si escriben mayúsculas y minúsculas, así va a llegar. Tienen que escribir su nombre correctamente, cómo se inscribieron en el curso. ¿Ok? Solamente para aclarar eso. Gracias. Buenas clases ahí. Gracias. Bueno, excelente. Un peso encima, menos. Bien. Hay una pregunta. Mi fermentador luego de 24 horas tenía un burbujeo intenso en el airlock. Luego de las 48 horas, el burbujeo mermó mucho. Esto es normal, va a depender bastante. Si tienes un densímetro, podrías medir la densidad, ¿ya? Las cervezas siempre terminan entre 1010, 1012, no, entre 1005 y 1012, ¿ya? Para poner un rango mucho más amplio de cerveza. Si tomas la muestra y mides la densidad con tu densímetro y te sale que está en 1010, 1012, la fermentación ya acabó, ¿ok? Por eso no burbujea más. Ahora bien, si mides la densidad y está en 1030, por ejemplo, de tu mosto, tu cerveza, se detuvo la fermentación. Y eso puede ser por falta de oxígeno, puede ser por falta de nutrientes, puede ser que agregaste poca levadura, puede ser que la cerveza en el fondo haya tenido cambios bruscos de temperatura, etcétera. ¿Ya? Así que allí puedes revisar en qué parámetro estás, en qué punto estás para poder identificar ya el problema que hayas tenido. Bien. Ok. Bien. El metabolismo de la levadura.
Los nutrientes se convierten en más levadura o se utilizan para la fermentación. Eso es muy claro que lo tengan presente. El crecimiento de la levadura resulta de la absorción de nutrientes seguido de la asimilación y aumento de la biomasa y la división celular, tal como lo vimos en las fases y en las curvas de fermentación, ¿vale? ¿Cuándo parte la fermentación? Cuando la levadura está en contacto con el mosto. Ahí empieza la fermentación, empieza los minutos, ¿ya? Y empieza la fase de latencia, la fase de crecimiento nuevamente. Es la etapa más larga de producción de cerveza. Nosotros para hacer un mosto, ¿ya? Nos demoramos alrededor de 5 horas, 6 horas, pero para fermentar un mosto son alrededor de 7 a 10 días en algunos casos, ¿ya? Así que es la parte que más demora. Se debe gestionar el proceso para que los resultados se acorden con los sabores y aromas deseados. Ya, eso también es importante. O sea, no es que no tan solo me tengo que preocupar de la fermentación, me tengo que preocupar desde la molienda de granos hasta la cerveza final. Así que muy, muy importante eso. Bueno, aquí está la tasa de inóculo versus la dosis de levadura. Aquí si quieren sacar un pantallazo porque está muy bueno este gráfico. Pero dice que según los volúmenes aquí, el volumen y ale y lager, ¿ya? Aquí a la derecha sale la densidad en gramos plato o 1060, densidad con densímetro, y de 15 a 19 grados plato y sobre los 19 grados plato, y aquí sale los sobres que tienen a agregar, ¿ya? 3 sobres, 6 sobres, etcétera, según el tipo de mosto que tengan. Bueno, uno de los problemas más grandes que existe dentro de cuando somos en el fondo homebrewer es el pitch rate o cuánto levadura le estoy colocando a mi mosto. Los cálculos definen cuántas células se necesitan para una fermentación ideal y este número se denomina, perdón, tasa de inóculo. Este cálculo se hace a mano, es para que ustedes, si quieren seguir estudiando, puedan entrar y puedan estudiar más, pero todo se calcula. En la cerveza todo se calcula por si acaso, no es nada al azar. No es que que nosotros, ¿cómo se llama?, estemos inventando cosas, sino está todo calculado, ¿vale? Así que es muy bien. Por eso les digo que esta tasa de inóculo que tienen acá, véanla, sáquenle otra vez si quieren un pantallazo para que puedan tenerla y guiarse un poquitito por la experiencia de otros cerveceros, cuánta levadura necesitan por tipo de mosto. Básicamente la tasa de inóculo entonces depende de tres factores. ¿De qué tipo de levadura es? ¿Las ale o las lager? En las lager necesitamos más inóculo que en las ale. Siempre, casi un 50%, 60% más de inóculo. Entonces, cuando vamos a hacer una cerveza lager, tenemos que tomar en cuenta que realmente puede ser un poquito más caro por la cantidad de levadura que nosotros tenemos que colocar. También va a depender bastante de la densidad inicial del mosto en gramos plato o en densidad normal, ¿ya? O sea, cuánta azúcar tenemos, si tenemos mucha azúcar, si no tenemos mucha azúcar. Y los volúmenes de cerveza producida en mililitros, o sea, cuántos litros de cerveza yo voy a tener. Esas tres variables van a darme en el fondo los inóculos que yo necesito para los diferentes mostos que tenga. Bueno, ¿por qué tenemos que tener cuidado en la dosificación? Porque necesitamos tener un cálculo justo y adecuado para el inicio de una buena fermentación. También el tiempo de fermentación, porque no me sirve si yo tengo una cerveza 15 días, 20 días fermentando, las cervezas se demoran entre 4 y 6 días, o sea, no necesitamos más. ¿Ya? Evitar contaminaciones oportunistas que puedan haber durante el medio. Recuerden que nosotros estamos llenos de levaduras por todos lados y doy el énfasis de que en las cervecerías todos tenemos colonias de levadura, colonias de bacterias que están allí, pero nosotros tenemos que ser suficientemente
inteligentes de que tenemos que mantener a raya esas colonias, dando limpieza, trabajando con ácidos, etcétera. Bien, nos da un perfil sensorial bueno de la cerveza y una rápida reducción de pH. Bueno, también nos van a dar atenuaciones de extracto dentro de los límites establecidos según la receta y los estilos. Reducción de diacetil, vamos a hablar un poquito del diacetil, que en el fondo es lo más característico que nosotros podemos encontrar en las fermentaciones, que es un aroma a mantequilla, ¿ya? Así que, y ¿cómo se llama? Butterscotch o palomitas de maíz. Pequeña espumación, vamos a tener un poquito de espumación si es que no calculamos, o sea, si calculamos bien vamos a tener pequeña espuma saliendo de los fermentadores algunas veces, pero si es que tenemos mucha inoculación va a salir toda la cerveza por todos lados, entonces tenemos también un sistema de mermas que controlar, tasa de multiplicación controladas y pequeñas pérdidas de amargor. Bien, bueno, algunas preguntas que quedaron acá. Bien. Que se obtiene un buen sabor de cerveza. Cuando yo me refiero a un buen sabor de cerveza, es que sepa a cerveza. Que esté limpia, que se siente la malta, que se siente el lúpulo, que se sienta la levadura en algunos casos, ¿ya? Pero eso en el fondo a lo que me refiero, que sepa bien, que haya un balance, que no huela, que no sepa a acético o vinagre, etcétera. Bien. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Qué pasa si la levadura no actúa como debe ser? ¿Qué solución se podría dar? Cuando no actúa de manera bien, hay que buscar más o menos la causa de qué pudo ser. Si no actuó bien porque tiene una contaminación, lamentablemente, amigo, botar la cerveza. Todos hemos botado cerveza en algún momento de la vida. Pero si es que se queda dormida, por ejemplo, agregarle levadura, o sea, perdón, en nutrientes. Y en el último de los casos, agregarle un poquitito de levadura. En el último de los casos. Siempre con el nutriente despierta, ¿ya? Si pusiste mucho pitch, lo más probable es que te va a quedar poca cerveza porque se va a salir toda la cerveza por todos lados. Y si le pusiste bajo pitch es porque se te va a dormir y la fermentación va a durar muchísimo más tiempo y puede contaminarse el mosto. Así que em, la levadura en el fondo está hecha para consumir. Lo que pasa es que nosotros de repente tomamos las malas decisiones y en base a esas decisiones, en el fondo son los problemas que nosotros podemos tener. ¿Ya? Bien. Yo tengo una pregunta, hice una Milk Stout Coffee Stout con densidad 1070, pero la saqué después de fermentar 10 días, tuve una densidad de 10.040 y muy poco alcohol. Sí, lamentablemente ahí lo más probable es que hayas tenido problemas con la oxigenación y también con tu cantidad de levadura que agregaste, ¿ya? También puede ser de que hayas macerado a una temperatura muy alta. Recuerda que las maceraciones son entre 65 y 69 grados Celsius, donde tienes buena cantidad de azúcares. Lo otro también, la Milk Stout, me imagino que le agregaste lactosa, y cuando te pasas de la lactosa no la consume la levadura. Entonces te da cuerpo, te da todo, pero te puede quedar como un buen residuo. Entonces, si le agregaste mucha lactosa, tal vez puede ser por eso. Bien, así que, pero suele pasar. No se sientan mal, amigo, son mil veces. Cosas así. ¿Cuánto tiempo aproximado tarda la fermentación para una producción de 20 litros? ¿O cuánto es el tiempo mínimo de fermentación? Para 20 litros va a depender, pero si utilizan, no sé, una levadura que todos conocen, la US05, son alrededor de 6 días. ¿Ya? 6 días que se demora porque los primeros 24 horas no va a hacer absolutamente nada, no va a haber burbujeo, absolutamente nada. Y tú puedes pensar de que no hay actividad, pero si tomas un pHímetro y mides el pH, va a estar a 4, te lo aseguro. Y después empieza a fermentar rápidamente. Hay otros casos que las levaduras, por ejemplo, las Quake o Kveik, como se escriben, eh, fermentan
12 horas, 13 horas. Entonces va a ir muy variado del tipo de levadura, pero una media es entre los 4 y los 7 días de fermentación. ¿Ya? Esa es como la media entre todas las levaduras. Para 20 litros, puede ser para 20 litros como puede ser para 10.000 litros. ¿Ya? No, recuerden que no cambia mucho, solamente cambiamos el fermentador que es gigante, tenemos más controles, más tecnología, pero es la misma tontera. Bien. ¿Qué pasa cuando agregamos bajas inoculaciones? Mayor tiempo de fermentación y ruptura, ¿ya? Mayor riesgo de contaminación porque vamos a tener una fermentación más lenta, menor colecta, o sea, vamos a cosechar menos, exceso de acetilo, o sea, exceso de mantequilla. El diacetilo la gente lo considera, la gente que no sabe, piensa, un saborcito dulce como palomita de maíz". Bueno, ese es diacetilo. El diacetilo cansa la boca, ¿ya? No es posible sobrellevarlo. Un chop, te la tomas bien, el segundo chop ya no quieres más. Entonces, somos muy perceptivos a ese mal sabor, pero no sabemos qué diacetilo. Así que aumento de la formación de alcoholes superiores, aumento de formación de ésteres, aumento de los compuestos sulfídicos, densidad final alta, tal vez puede ser por lo comentado de la Milk Stout en 1040, y autólisis celular, o sea que la levadura se murió. Bueno, y si tenemos alta dosificación, ¿qué pasa? Alta velocidad de fermentación, la fermentación va a durar un día, 2 días. Alta tasa de liberación de CO2, o sea, voy a tirar CO2 por todos lados. Aumento de formación de espuma en la parte superior del fermentador. Envejecimiento del cultivo y aumento del número de células muertas. Baja producción de éster, o sea, va a ser una cerveza bastante plana, no vamos a tener ningún aroma ahí distintivo. Y en boca vamos a tener una sensación baja de cuerpo. Claro, porque comió absolutamente todo. Entonces, no es llegar y colocar. ¿Qué pasa con las temperaturas? Ya hablamos de cuánta levadura agregar. Ahora vamos a hablar de los efectos de la temperatura en la fermentación. Bueno, nunca inocular a temperaturas diferentes a las de fermentación de cada cepa. O sea, si yo voy a hacer una ale a 18 grados Celsius, agregarla a 18 grados Celsius. ¿Ya? Y si el paquete me dice que la levadura funciona entre los 25 y los 18, bueno, respetar esas temperaturas. Lo mínimo que podemos hacer. Si yo tengo un mosto a 40 grados Celsius, 50 grados Celsius, le agrego la levadura muere. De hecho, la levadura ale muere como a los 34 grados Celsius y la lager muere como a los 38. O sea, allá a altas temperaturas muere. La levadura entra en estrés cuando se le somete a diferencia de temperatura más de 2 grados. O sea, si yo quiero 18 grados Celsius y mi levadura funciona a 18 grados Celsius súper bien, porque la gente que me la vendió y el laboratorio dice que funciona a 18 grados Celsius, ojalá máximo inocularla tal vez a 20 o a 16, ¿ya? Esos son los rangos de temperatura que nosotros podemos mover. Evitar variaciones de temperatura en la fermentación. Y aquí, no sé, aquí lamentablemente en los caseros hay que ingeniársela. Acá en Chile en el invierno hace frío, entonces las fermentaciones se estancan porque no tenemos temperaturas. Hace más frío afuera, -1 grado Celsius en invierno, en la noche, -2 en Santiago. Em, Imagínense un fermentador, de repente no es capaz de poder fermentar, entonces se les ponen unas mantas térmicas, se mantiene el calor. En cambio, en el verano, que de repente sufrimos con 40 grados, 38 grados Celsius y muy seco, la idea es poder controlar un poquitito la fermentación, se le puede pasar agua por afuera de los fermentadores, eh, hay sistemas de licol que pueden recircular refrigerante por afuera de los fermentadores, o bien guardar la cerveza en un ambiente oscuro, lejos de la temperatura y fresco, con buena ventilación. ¿Ya? La levadura debe inocularse en la misma temperatura que el mosto y las temperaturas altas generan más ésteres y alcoholes superiores. El alcohol superior es súper desagradable, es un alcohol pesado, huele a barniz, ¿ya? O acetona de repente.
y nos produce caña o resaca. Bueno, aquí en Chile le decimos caña, pero resaca. ¿Ya? Al final los alcoholes superiores nos envenenamos con ellos, así que hay que tener cuidado. Bueno, operaciones de fermentación. Composición del mosto, tenemos que tenerla clara. La concentración de este mosto en grados platos, el pH, qué levadura estamos utilizando, qué temperatura, cuánto tiempo, la forma del fermentador. No es lo mismo fermentar en un balde cilíndrico y en un fermentador cónico, por ejemplo. Si es que hay agitación, enfriamiento y el efecto de la presión. Aquí nosotros podemos ver una fermentación clásica de una curva donde tenemos la densidad inicial, en este caso es 1038, ¿ya? Y fíjense que al primer día, del 0 al 1 día, solamente bajó 4 puntos de densidad a 1034. Y fíjense que del día 1 al día 2 ya estamos en 1019. Hay una baja rotunda de fermentación, de densidad. O sea, hay menos azúcares disponibles porque la levadura está produciendo alcohol y CO2 como loca. Y después del segundo al tercero a 1010 y después ya a 1007. Entonces, si damos vuelta al revés del gráfico, en este periodo tenemos la fase de latencia. En este periodo vamos a tener el crecimiento celular porque va a caer muy rápida y drásticamente la cantidad de azúcares que vamos a tener en la fermentación. Y por último, vamos a llegar a la densidad final o a la estancia donde ya terminamos la fermentación. Y fíjense que están 1006, 1005 y 1005. Fíjense que nos demoramos casi 6 días. 1005, 1005. Repitió densidad. Cuando repite densidad es porque ya sabemos que terminó la fermentación. ¿Ya? Eso es una clásica curva de fermentación. Nosotros las tenemos identificadas en toda nuestra cerveza, pero también se les recomiendo a ustedes que vayan midiendo con los instrumentos que vimos ayer y vayan haciendo sus curvas de fermentación. Y así van a poder ver cómo va en el fondo su cerveza a través del tiempo de fermentación y analizar si es que se estancan o no. ¿Ya? La floculación de levaduras es cuando bajan y precipitan, ¿ya? Si ustedes maduran su cerveza en algún otro recipiente, pueden ver de que con el tiempo la cerveza queda cristalina y precipita. Bueno, lo mismo pasa en la fermentación. Hay levaduras que fermentan en la parte superior, ¿ya? A esto se le llaman levaduras tipo ale. Ale significa alt, arriba, están ahí dando vueltas. Y las levaduras de lagers, que son de sótano en el fondo, tienden a fermentar en el cono, ellas precipitan. Entonces, va a depender bastante de las características que tengan las levaduras. Bueno, si tenemos un control de temperatura en nuestros equipos, podemos comenzar siempre un poquito más frío la fermentación. eh, por dar un ejemplo, en cervezas con alta graduación alcohólica, siempre partir a baja temperatura las fermentaciones, con ale, por ejemplo, a 16, 17 grados, para no producir diacetilo, por ejemplo, para que eh, haya una reducción en la actividad de la levadura, o sea, que esté súper controlada, pero tampoco que se desborde. Mayor solubilidad en el oxígeno, vamos a tener más frío y evita el descontrol de la fermentación en la espumación. Así que siempre partir un poquitito más frío las fermentaciones y luego, ya cuando arranca la fermentación y ya estamos seguros de lo que vamos, soltar un poquitito la temperatura, que suba la temperatura a unos 18, 19 grados en las casas de la ale y ya en ese aumento de temperatura vamos a transformarlo el diacetil en acetonina, entonces ya no vamos a tener diacetil en nuestra cerveza, se van a ver favorecidas eh, bastantes reacciones, vamos a acelerar algunas reacciones dentro de la fermentación, porque a mayor temperatura vamos a tener mayores reacciones, y siempre tener en cuenta que tenemos que evitar el aumento incontrolado de la temperatura.
¿ya? O sea, si igual tenemos que estar dentro de una caja en el fondo de un cuadrado, ¿ya? Pero son técnicas de fermentación. Bien. Temperatura del descanso de acetilo. Mira, mi recomendación para el descanso de acetilo es poder aprovechar la fermentación. Cuando consumas el 50% de tus azúcares disponibles, soltar un poquito la temperatura, como te comentaba acá, y así va a evitar completamente el diacetilo. Entonces, no necesitas hacer un descanso de acetilo al final, sino estás acelerando un poco el consumo de acetilo durante la misma fermentación. O sea, se produce acetilo, pero está un poquito más caliente, entonces, ¡pum!, lo va comiendo. Produce diacetilo, lo comes. Cambio, si lo dejas al final de la fermentación, el descanso de acetilo, no vas a tener actividad, la levadura se puede dormir y va a tener el de acetilo y nadie lo va a consumir. Entonces, siempre ojalá. Y las temperaturas, ojalá entre los 19 y 20 grados Celsius. Ahí ya tiene una buena actividad de acetilo. En ales, el lager, si fermentamos a 12, 14 grados Celsius, una buena temperatura. Profe, ¿a qué se refiere con tasa de inóculo? La tasa de inóculo es la cantidad de levadura que yo le estoy agregando, los gramos de levadura que yo le agrego al mosto. Eso va a ir variando de la concentración de azúcares que yo tenga. Si yo tengo más concentración de azúcar en el mosto, necesito más levadura para poder completar la fermentación. Si tengo menos concentración de azúcar, un poquito menos de levadura. Eso se calcula y también el fabricante de levaduras te va a sugerir cuánto agregar, ¿ya? A eso le llamamos tasa de inóculo. ¿Cómo puedo arreglar los alcoholes superiores? Los alcoholes superiores, cuando están formados, no hay manera de poder arreglarlos, ¿ya? Ya formados no se puede hacer nada. Lo que se puede hacer de repente es mezclar con otras cervezas que tengas parecidas para diluir en el fondo el lote, pero cuando hay alcohol superior no hay mucho más que hacer. Va a estar ahí presente. Destilarla de repente. Hacer un destilado con la cerveza. ¿Qué precio? Ah, los precios lo ven con el curso. No me recuerdo. Aquí le voy a estar poniendo el número de celular para que se contacten conmigo y así les mando todas las informaciones para no interrumpir a cada momento su curso. Excelente. Hice cerveza y al final la tenía, al final la cerveza tenía como una nata, como una parte de arriba como media gomosa, sí. Eso cuando están contaminadas, lamentablemente. ¿Cómo me doy cuenta que la fermentación no tiene más nutrientes? Porque la levadura se va a estancar en la fermentación y va a llegar a, no sé, en vez de llegar a 1000, como pudimos ver acá, en vez de llegar a 1005, tal vez llegó a 1019 o 1027. ¿Ya? Ahí es porque le falta un poco de nutriente. No termina. ¿Se puede eliminar o disminuir el acetilo? Sí, con el descanso de acetilo. La misma levadura consume el diacetil, pero vamos, como les comentaba, subir la temperatura a la mitad de la fermentación sería súper bueno y así podemos consumir el diacetilo que está. ¿Cómo realizar un descanso de acetil adecuado a escala homebrewer? Bueno, como les comentaba, trata de, va en la fermentación, consume el 50% de los azúcares y después dispara un poquitito la levadura, sube o sea, la temperatura unos 2 grados Celsius más y eso. Y con eso va a estar muy bien. Ahora, si es que se pasó de la fermentación y acabó la fermentación y tienes diacetilo, eh, puedes calentar un poco la cerveza y que en el fondo con una manta, qué sé yo, y agitar un poco el fermentador para que la levadura suba y pueda consumir este diacetil. Una forma fácil de poder saber si una cerveza tiene diacetil o no es sacar una muestra, ¿ya? Calentarla en el microondas durante 30 segundos, 30 segundos, 45 segundos. Después toma esa taza
y la guardan en el refrigerador. Y después en el refrigerador, que esté fría, la pruebas y hueles. Si es que huele a cabrita y mantequilla, es porque todavía tiene acetilo. Si es que no, la cerveza ya está ok. Es una forma fácil de poder hacer. Bien, vamos entonces. Ya, vamos a hablar un poquitito de limpieza. Aquí tenemos un kit de homebrewer. Fíjense, aquí tenemos la olla para hacer la maceración, para hacer la cocción, y aquí tenemos el enfriado. Tenemos nuestra fermentación, tenemos los termómetros, la espumadera, etcétera. ¿Ya? Vamos a aprender un poquitito a la desinfección y la limpieza de nuestros productos, o sea, de nuestros equipos, porque la fermentación, si cometemos un error de limpieza, va a ser garrafal y vamos a perder todo el mosto. Estos son los estanques que se utilizan en fermentación en cervecerías más grandes. Fíjense que los estanques tienen una formación de 60 grados en su cono para poder rescatar la levadura de alguna manera. Y fíjense que son medios plateados. Esto no es de aluminio, esto es de acero inoxidable. El acero inoxidable es de grado alimenticio. Entonces es fácil eh, poder ver la suciedad, etcétera. Y también es fácil de limpiar. Los tanques plásticos, aquí pueden ver los plásticos, con estos todos empezamos, así que yo los quiero harto. Son muy utilizados para ser más fáciles de conseguir y tener menos costos. Estos son bastante baratos. Desventajas que no permiten la recolecta de la fermentación, o sea, no tenemos una buena colecta de levadura, ¿ya? Y bueno, lo que se hace de repente es traspasar desde un fermentador, por ejemplo, a un madurador. Y aquí maduramos la cerveza y aquí queda un poco de levadura y esa levadura la podemos utilizar para otra producción. ¿Bien? Ojo con la limpieza de estos porque el plástico es poroso, ¿ya? Y ojalá siempre que el plástico sea de uso alimentario. ¿Ya? De uso alimentario me refiero a que el mosto no va a estar expuesto a un buen plástico en el fondo y que no van a traspasar sabores, etcétera, y que lo vamos a poder limpiar. Bueno, aquí tenemos fermentadores plásticos, es la unión entre fermentador eh, y el fermentador de acero inoxidable y el plástico. Y tiene estrangulación en los conos, tiene las salidas y tiene también una tapa para poder limpiar. Tenemos el airlock es una trampa de agua en el fondo, donde por un lado sale el CO2 que se va formando y queda atrapado acá y no deja pasar en el fondo el oxígeno, ¿ya? Entonces son bastante buenos, son bastante importantes. Cuando tenemos una fermentación vigorosa, los airlocks se están moviendo mucho, tenemos mucho burbujeo y eso es un buen indicador de que estamos con una buena fermentación. Bueno. Las tres cosas que nosotros debemos entender de esto, que existe una diferencia entre la limpieza, la desinfección y la esterilización. En la limpieza es cuando nosotros removemos la suciedad, resultando en una superficie limpia y se utilizan detergentes. La desinfección son procedimientos para reducir el número de microorganismos en niveles aceptables y aquí se utilizan desinfectantes. Entonces la limpieza es remover la suciedad, la desinfección es cuando nosotros queremos matar microorganismos y la esterilización es cuando eliminamos totalmente la cantidad de contaminante y se utilizan esterilizantes. Y ahí nosotros utilizamos vapor, utilizamos ciertos equipamientos como autoclaves, ¿ya? Que nos van a permitir que podamos eliminar todos los contaminantes. La esterilización se hace a los 121 grados Celsius, por si acaso, ¿ya?
La desinfección se puede hacer a los 80, 85 grados Celsius y se pueden utilizar ácido peracético, por ejemplo, como un agente desinfectante. También se puede utilizar alcohol como un agente desinfectante. Alcohol al 70%. Bien. A ver, ¿qué sanitizante podemos usar en vez del ácido peracético? Alcohol. Alcohol al 70 funciona bastante bien. Ahora, a nivel homebrewer, pues, ¿ya? Pero si ya tiene una cervecería grande, algo parecido al ácido peracético, existen algunos productos que desinfectan, que son a base de peróxido y te dejan impecable o sea, se desinfecta bastante bien. Y también hemos probado nosotros luz ultravioleta, UV, y, o sea, en el fondo el agua pasa por UV y remueve el 99,9% de los microorganismos, así que también anda bastante bien, pero es una tecnología un poco más cara. Bien, nosotros los cerveceros y estamos hechos para hacer mosto y tener súper claro esto. Nosotros limpiamos y desinfectamos todo el día, una lata, pero ya así. Bien. El ácido peracético requiere enjuagar siempre. Bien, siempre se enjuaga. El ácido peracético pasa por las paredes, mata los microorganismos, pero queda el ácido peracético. El ácido peracético es un acético, en el fondo, es como un primo hermano del vinagre. Entonces, si no se remueve, queda muy hediondo y es tan agresivo que puede oxidar el mosto. Así que hay otros sanitizantes similares a Starsan que no necesitan enjuagues. Sí, está estos sanitizantes a base de peróxido que sí, igual necesitan un poco de enjuague. Yo creo que el Starsan es el más adecuado y el que no necesita enjuague para poder ser utilizado. ¿Qué tipo de ácido se usa para la limpieza? El ácido peracético y si no, en tamaños pequeños de producción, el alcohol a 70 grados. El FL-SAN es lo mismo que el peracético. FIL-SAN. Ah, no, el FL-SAN. No me recuerdo. Ahí me pillaste. Em, el FL-SAN. FL-SAN. No me acuerdo, o sea, lo ocupé hace muchos años, pero no me recuerdo. No, tendría que ver las fichas técnicas. Em, ¿Qué hace el detergente alcalino? Muy buena pregunta. El detergente alcalino lo que hace es remover toda la limpieza, o sea, hace una limpieza en el fondo de material orgánico, destruye azúcares, proteínas, resto de levadura, etcétera, ¿ya? El detergente alcalino siempre va unido con un tensoactivo. El alcalino más común que se utiliza es la soda cáustica y va con este aditivo para que la soda rompa y después el tensoactivo pueda remover esto y encapsularlo y después cuando enjuaguemos sacar todo el material orgánico. Eso es lo que hace en el fondo un detergente alcalino. Bien. Vamos a seguir entonces con la maduración. Ya vimos la fermentación, fermentamos bien, súper. Y ahora vamos a hablar de la maduración. La maduración, como la misma palabra lo dice, es madurar, como la fruta podríamos decir. Pero básicamente la cerveza consiste en el almacenamiento de la cerveza ya fermentada y terminada, ¿ya? A baja temperatura durante un tiempo determinado. ¿Qué tiempo? Vamos a revisarlo según nuestros parámetros físico-químicos y también vamos a poner a prueba nuestros aromas, sensaciones de percepción de aromas y sabores. Aquí el maestro cervecero decide un poco si es que sale en la venta la cerveza y si es que no. ¿Ya? La maduración básicamente es casi una fermentación lenta, pero es muy poco, casi nada de fermentación. En el fondo, lo que hacemos en la maduración es enfriar la cerveza a baja temperatura para que clarifique esta, ¿ya? Y precipite las levaduras, proteínas y sólidos solubles que podamos encontrar.
También existen algunos cambios químicos que ayudan a la clarificación y mejoran el sabor y el aroma. Por eso se llama maduración. Vamos complementando los sabores, los aromas en todo el producto final. Inicialmente, la mayoría de los azúcares se metabolizaron en alcohol etílico, dióxido de carbónico, glicerol, ácido acético y alcoholes superiores. Así que ya pasó esa etapa. ¿Cuál es la función de la maceración entonces? Clarificar, madurar el sabor o hacerlo mucho más estable, mucho más rico. Carbonatación y clarificación después de la fermentación. La cerveza, mientras más clarificada, más bonita se va a ver. Recuerden que todo entra por los ojos, así que es súper importante tener en cuenta eso. Bien, antes que se me vaya, esta es cómo realizan la limpieza, la desinfección las empresas cerveceras grandes. La limpieza se hace de piso, de superficie, se hacen con alcoholes, o sea, perdón, con espumas cloradas, por ejemplo. En los estanques con sodas cáusticas, con tensoactivos y también ocupan ácidos peracéticos para poder sanitizar y también ocupan FL-SAN como también un poder sanitizante. Sí, esos tres utilizan en las cervecerías grandes. Bueno, durante la maduración del sabor ocurren tres reacciones que influyen en el producto final, ya que quiero que la tengan súper claro, la reducción del ácido sulfídrico, o sea, olor a sulfuro como a huevo, acetalaldehído, que huele a manzana verde, y de acetilo, que es la mantequilla. Estos tres subproductos que se producen naturalmente en la fermentación van a ser disminuidos en la maduración. Se forman alcoholes superiores y ácidos grasos que modifican la maduración y los ésteres aumentan al mismo ritmo que se produce el etanol. ¿Ya? Así que va apareciendo en el fondo estos ésteres mucho más agradables. La cerveza oscura con mosto más concentrado necesita más tiempo, o sea, cuando vamos a hacer stout, por ejemplo, necesitan más tiempo de maduración para que los tostados se mantengan en equilibrio con el tiempo. ¿La temperatura afecta en el tiempo de maduración? Sí, no es lo mismo madurar a 8 grados Celsius que a 0 grados Celsius, ojalá acercarse siempre a los 0 grados Celsius. Y las altas temperaturas causan problemas con la espuma, el sabor y la estabilidad de la cerveza en nuestro producto final. La maduración van desde los 5 días hasta los 15 días, dependiendo del tipo de cerveza. Mi profe en Alemania decía que era un alemán gigante, que nos enseñaba técnicas de maduración en lager o lagering. Nos decía que por cada grado plato que tenga la cerveza es una semana de maduración. O sea, si llego con un mosto de 20 grados plato al fermentador, son mínimo 20 semanas que tiene que estar madurando la cerveza. Eso es como un poco exagerado hoy en día, pero bueno, existen los alemanes que todavía lo hacen así que, pero en promedio las cervecerías están entre 5 a 15 días. Luego de la maduración, ya tenemos todo listo, ya dejamos madurando a baja temperatura, tenemos notas ricas en boca, etcétera. Nos vamos a el envasado. El envasado es siempre como cervecero casero, es idealmente comprar botellas nuevas, porque así nos aseguramos que no tengan microorganismos u otros levaduras que estén dando vueltas, porque es difícil de limpiar las botellas, entonces no quedan siempre 100% y no se esterilizan, ¿no? Entonces es difícil manejar. Entonces, con una botella nueva baja bastante la probabilidad de que tu cerveza se pueda contaminar. Aquí tenemos tres cervezas, o sea, tres botellas. Fíjense la primera está tapa Corona, que es la que conocemos siempre. Esta es la Bavaria o la botella con tapa cangrejo, que esta tapa es bien particular. Y miren, tenemos botellas verdes. La idea siempre, ojalá, poder utilizar botellas más oscuras porque filtran mucho mejor el UV y podemos evitar las reacciones de oxidación. Las verdes tienen
menos reacciones, o sea, penetra mucho más la luz, entonces se puede oxidar mucho más la cerveza. Imagínense la transparente como la Corona, la transparente, mucho más. Bien, ahí los descuentos exclusivos ya los explicaron por el curso, o sea, la gente de Cervella y Malta, las condiciones y todo, así que aprovechenlo. Yo siempre cuando fui homebrewer aproveché todo, así que aprovechenlo de aprender. Bueno, para el envasado y limpiar las botellas, se hace una limpieza química siempre con una soda cáustica en escamas. Esta soda cáustica eh, en escama es la que ven ustedes, miren, es como granulada. La solución va de 1 a 2%. ¿Qué quiere decir? 1%, 10 gramos de soda en escama por 1 litro, ¿ya? Y dejar, ojalá, las botellas inmersas por algunas horas o días para que realmente, em, realmente pueda haber una limpieza importante de las botellas, ¿ya? Bueno, vamos a preparar las botellas. Primer paso es limpieza mecánica con el uso de cepillo, escobas con agua y detergente neutro. Nunca utilizar detergentes con olor porque ese olor puede traspasarse a la cerveza. Y claro, pues si nosotros vamos a ocupar un detergente con olor a limón, tal vez tengamos la cerveza después con olor a limón y como jabones, porque es medio feo. Entonces siempre ojalá con detergente neutro. Después las vamos a enjuagar. Fíjense, estos adaptadores se utilizan y se conectan directo al grifo, atornillan, y esta es una válvula con un resorte, ¿bien? Por ende, cuando yo coloco la botella de esta manera, se acciona el resorte y deja salir agua, entonces se limpian de esa manera, se enjuagan, perdón, de esa manera, y es mucho más rápido poder hacerlo que metiéndola sumergiéndola o qué sé yo. Entonces, estos adaptadores a las llaves son bastante buenos. Después tenemos la desinfección, donde tenemos un recipiente con ácido peracético o con alcohol, ¿ya? Y este también funciona de la misma forma, tiene un resorte y cuando se ve accionado, sube, sube por este lugar ¿cómo se llama? El detergente desinfectante y hace un efecto paraguas dentro de la botella y así podemos desinfectar. ¿Bien? Luego dejan las botellas en estos árboles que nosotros les decimos árboles de secado, donde van puestas hacia abajo, las bocas hacia abajo, y así puede escurrir todo el ácido que nosotros utilizamos y después, obviamente que si utilizamos ácido, ojalá después pasarle un enjuague con agua y las dejamos allí para que escurra todos los líquidos que quedan y los residuos que quedan dentro de la botella. Bien, también el yodo puede ser utilizado como método de desinfección, peracético y alcohol acetante. Vamos entonces. Para la limpieza con NaOH de los tanques y líneas, ¿también es de 1%? Sí. O sea, de los tanques puede ser más, puedes llegar al 2%. ¿Ya? Es para estanques 2%, para botella 1%. Se puede lavar las botellas usadas con PPW. Si me puedes ayudar, ¿qué es lo que es PPW? Sería genial, así te puedo ayudar. Si compraste botellas nuevas y las dejas por mucho tiempo, ¿qué tipo de limpieza se utilizaría? Agradezco la respuesta. Yo las limpiaría como si estuviesen muy sucias, ¿ya? Así que el mismo procedimiento, soda cáustica, enjuague, peracético, enjuague. El enjuague con agua, ¿es agua caliente? El enjuague de acá, con esto, no es necesario que sea con agua caliente, puede ser fría, ¿ya? Con fría va a ir bastante bien.
profe, ¿se puede realizar la fermentación o maduración en la botella? La fermentación nunca, nunca fermentar en la botella, porque se va a acumular mucha presión y se te va a reventar. La maduración tampoco, porque no vas a saber cuándo va a estar lista. Entonces, yo te recomiendo de que tengas estanques separados, uno para fermentación, otro para la maduración y después en botellas. Y después vamos a hablar de la segunda fermentación en botella, que en el fondo son los tipos de carbonatación que podemos encontrar en la cerveza. Así que un poquitito más adelante te lo puedo vamos a ver eso. ¿Utilizar alcohol 99% existe algún problema? O sea, en verdad va a funcionar igual que uno de 70, pero lo va a manipular y es bastante fuerte. Entonces, por eso siempre se ocupa el 70. Y aparte que es mucho más caro. Es casi el doble más caro que uno de 70. Entonces, básicamente se utiliza ese y el de 70 lo pueden encontrar en todos lados. ¿Ya? Ah, es un detergente alcalino, me dice JT. Entonces, sí, sí, un alcalino, no hay ningún problema. Puede ser soda. Es que al final los nombres le ponen diferentes nombres, pero al final es casi lo mismo. Son sodas con diferentes tensoactivos y claro, unos son más concentrados que otros y el proveedor te tiene que decir cuánto es el porcentaje que ellos te recomienda para tener una buena limpieza. Entonces, eso básicamente. Después del lavado con NaOH o soda, de estanque y línea, ¿sigue un detergente y luego enjuagar con agua esterilizada? No, no es necesario. Después del lavado con NaOH, siempre y línea, siempre lavar, después enjuagar, después peracético o el agente de desinfección que tú tengas, después enjuagar, ¿ya? Y listo. No necesita agua desmineralizada ni nada de eso. Tiene que ser agua potable, lo único que necesita. Bien, ¿no? Entonces seguimos. Bueno, ahora de que desinfectamos ya nuestras botellas, ya estamos preparados para envasar, ¿ok? ¿Y cómo envasamos nosotros? Básicamente los caseros colocan una llave en la salida de los fermentadores y va llenando la botella. Es un método bastante fácil, es solamente abrir una llave o un grifo y llenar las botellas. Pero puede haber un exceso de espuma, así que hay que tener bastante cuidado con eso. Hay otros envasados con un tubo de llenado. Este es el favorito de todos, a mí me encantaba este porque se conecta la manguera en la parte superior, ¿ya? No necesitas cerrar el grifo cada vez. ¿Por qué? Porque esto tiene un resorte. Bien, entonces cuando llegas al fondo y tocas ese resorte, al fondo de la botella me refiero, tocas ese resorte, automáticamente se abre la boquilla y empieza a llenar desde abajo hacia arriba la botella. ¿Ya? Entonces es más preciso, controlan mejor la espuma y tienen algunos unas válvulas de sobrellenado que te cortan automáticamente cuando te pasaste. ¿Ya? Bien. Llenado con autosifón, caso no tenga grifo, ¿ya? Esto lo puedes conectar directamente al fermentador, o sea, al madurador para que puedas llenar. Conectar la manguera a la salida del autosifón y tubo de llenado. Poseen algunos casos bombas de autosifón y se llena normal con un tubo de llenado, ¿ya? Manténgase bajo el nivel de bajo el nivel de la cerveza. Este es el más complicado. A mí me gusta bastante este, creo que el que pueden conseguir y es muy barato. El agua potable tiene cloro, sí, pero es potable. Así que no tiene microorganismos. Y están bajo la cantidad de cloro que tú tienes, que no va a quedar residuos de cloro casi nada en las paredes de los fermentadores y no te va a influir absolutamente nada en la fermentación, por si acaso, para los fermentadores. Cuando haces cerveza con agua clorado, ahí, mosto, ahí sí que tiene un problema grave. Pero enjuagar, no hay ningún problema. Siempre para hacer cerveza tiene que ser potable el agua, ¿ya? O la potabilizan ustedes, o viene de la red, etcétera.
Pero el agua potable tiene que cumplir normas. Las normas, por ejemplo, acá en Chile son bastante drásticas en la cantidad de microorganismos, casi nula. Y nos aseguramos que no tengan microorganismos, por si acaso. Buena pregunta, o sea, buena acotación. Bueno, seguimos con el envasado. Después de que llenamos la botella, debemos sellarla. ¿Cómo la sellamos? Con tapas, tapas Corona, o vimos una foto donde pueden ser tapas tipo cangrejo, que son estas, ¿ya? Cualquiera de las dos tapas sirve. Bueno, la tapa de cangrejo es para una botella especial donde se coloca el cangrejo. O sea, no cualquier botella puede tener esa tapa. Desinfectar las tapas rociando alcohol con 70%. Esto es súper importante porque un error común y corriente que tienen los cerveceros caseros es que dejan las tapas con ácido peracético, ¿ya? Entonces, cuando dejan las tapas con ácido peracético, las tapas son de aluminio y se oxidan, ¿ya? Al final, si se oxidan, se abre la tapa un poco y empieza a permear oxígeno a la botella, por ende van a tener problemas. Aparte de que la boquilla o donde va la tapa va a estar toda oxidada y es bastante desagradable, puede contaminar la cerveza y pues, le puede dar incluso un sabor metálico a ella. Así que siempre utilizar el alcohol para poder sanitizar las tapas. Posicionar encima de la botella llena de cerveza y tapar. Está la tapadora cangrejo y la tapadora de pedestal. ¿Cuál es mejor? La de pedestal sella mucho más fácil porque está haciendo una fuerza mecánica hacia abajo, ¿ya? Entonces te quedan mejor tapadas que la cangrejo que de repente uno puede moverse y no queda muy bien, ¿ya? Así que les recomiendo la de pedestal. Después del lavado con NaOH se lava con un detergente ácido para neutralizar el NaOH. No necesariamente los detergentes ácidos que se utilizan en cervecería son para otras cosas, son para la sacar en el fondo la piedra de cerveza, desincrustar, y así evitas contaminaciones que puedas tener en la cervecería, pero eso se hace cada cierto tiempo, se utiliza bastante ácido nítrico y eso, ¿ya? Ahora, las cervecerías grandes se utilizan, sí, algunos lavados con NaOH ácidos, pero tienes que tener una tecnología y unos equipos especiales para poder hacer ello. Eso, en el fondo. El NaOH con el ácido puede causar en algunos casos una explosión o una reacción exotérmica, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, el curso de tecnología cervecera en línea, yo hago clases de lúpulo, está bastante bueno. Bueno, ya envasamos y ya tenemos nuestra cerveza, pero vamos a hablar un poquitito de la carbonatación, ¿ya? La cerveza, cuando fermenta, sí o sí tiene CO2 disuelto, ¿ya? El CO2 disuelto nos va a ayudar en la sensación en boca, el aroma y el sabor. Nos va a dar una sensación de refrescancia y deja la cerveza con una sensación más seca, menos nauseabunda o flat, nosotros decimos, y más picante, o sea, más vibrante en boca. Limpia el paladar para los alimentos grasos, por eso la cerveza se puede consumir con alimentos y ligera acidez. Bien, el ácido carbónico o el CO2 nos va a dar una pequeña acidez en la cerveza final. Bueno, variables que se vinculan a la carbonatación. Una presión cuando tenemos estanques isobáricos o que puedan contar presión. Temperatura, la mayor absorción de CO2 es a los 4 grados Celsius, para que sepan. La mayoría de las cervezas tienen entre 2,4 y 3 volúmenes de CO2, o sea, 4,7 a 5,8 gramos por litro. Y la carbonatación puede ser hecha natural o de manera artificial. Y la natural, vamos a partir con la artificial, después vamos a seguir con la natural. Pero la artificial básicamente es cuando le agregamos CO2 en un recipiente líquido como este, con una bombona en un recipiente a presión, ¿ya? El CO2 se compra normalmente en la industria, ¿ya?
en la industria, ¿cómo se llama? Que generan CO2. Bueno, aquí pusieron, o sea, pusimos caña de azúcar, que se da bastante en esa industria, o en la quema de combustible. Siempre hay que tener cuidado con el CO2 que nosotros compremos. El CO2 tiene que ser súper puro, ¿ya? Y sin rastros de oxígeno. Acá en Chile se hacen CO2 de otras maneras y son bastante tecnológicas, nos se aseguran bastante de que el CO2 sea 100% puro, sobre todo para la industria de la cerveza, ¿ya? Si nosotros tenemos mal un CO2 con oxígeno, por cualquier problema que haya sucedido, ese oxígeno va a entrar a la cerveza y va a oxidar todo. Ha pasado. Bueno, la carbonatación natural. Y esta es la que yo creo que conocen ustedes todos como homebrewer. La carbonatación natural es una refermentación, ¿ya? La levadura fermenta el azúcar adicionado dentro de un recipiente cerrado, que puede ser un barril o una botella, generando CO2 necesario para la refermentación de la cerveza. O sea, podemos en el embotellado agregar un poco de azúcar para poder refermentar en la misma botella y me genere CO2 para tener una buena sensación en el producto final. Ojo, estas refermentaciones no agregan casi nada de alcohol. Son muy cortas, muy pequeñas, em, muy, ¿cómo se llama? Muy cuidadosos. Así que para que tengan claro en ese sentido. ¿Dónde podemos conseguir CO2 de calidad alimentaria en Chile? Air Liquid tiene, a ver, escribe mejor. Yo trabajo en ello y funciona bastante bien. Y tenemos Indura y tenemos Linde. Ya, esos tres son los 100% te aseguro que son puros. ¿Ya? Bueno, y siguiendo con la refermentación y la carbonatación natural, básicamente es eso. ¿Ya? Agregamos un poquito de azúcar a la botella. Adición de azúcar. En botella o puede ser en barril. Puede ser adicionado en el recipiente antes de embotellar. Había una preguntita por ahí. Antes de embotellar o directamente en cada botella. Entonces, lo que pueden hacer ustedes es calcular, ¿ya? Después vamos a ver un ejemplo cuántos gramos se agrega de azúcar en un estanque, en el estanque donde vamos a llenar nuestras botellas con cerveza. Le agregamos el azúcar, revolvemos un poco y después empezamos a embotellar. O bien, puedes agregar botella por botella una cantidad de azúcar para que te asegures que esa cantidad quedó en esa botella. El tema de botella por botella, a mí me pasó miles de veces que de repente hacía 60, 70 botellas y créeme que 15 se fueron sin azúcar y no pasaba nada. Entonces, preferí después hacer este mix y agregarlo todo en un recipiente y después embotellar y así me quedaba todo más parejo. Bien, ¿qué azúcares? Puede ser utilizada azúcar común o sacarosa, que es un disacárido, son dos glucosas. Puede ser refinado, que tiene mayor posicionamiento y es más seguro. Y en cristal, ¿ya? Así que puede ser azúcar común. ¿Cuánto en el fondo? Hay que diluirlo primero que nada. Entonces se diluye el mismo peso del azúcar con el mismo peso de agua. Se agrega en cada botella esa cantidad de agua. Por ejemplo, si tenemos 100 ml y tenemos 100 botellas, podemos agregar 1 ml por botella y listo. O agregarlo en un balde, que es lo que hacía yo, y le colocamos. Un ejemplo son 100 gramos de agua y 100 gramos de azúcar. ¿Ya? Eso. Eh, Glucosa también se puede ocupar, o dextrosa. Yo ocupaba dextrosa y funcionaba bastante bien también. La dextrosa es glucosa, de hecho un poquitito más rápida que la sacarosa. En la botella se añade un poco de azúcar o en el producto final justo antes de envasarla. Puede ser de las dos formas, ¿ya? Directo antes de envasarla o botella por botella.
¿Cuántos gramos de dextrosa es recomendado por litro? La recomendación va entre 5 a 6 gramos por litro de dextrosa. Esa es una recomendación y funciona súper bien para casi todos los estilos. ¿Qué tipo de azúcar se utiliza? Vimos que se puede ser azúcar común o azúcar dextrosa. Y no queda sedimentada el azúcar si se agrega en la botella. Va a quedar con un pequeño sedimento, bien, pero ese sedimento, cuando nosotros abrimos la botella, no debiese separarse del fondo, ¿ya? Así que va a quedar con un pequeño sedimento. Aparte que si tú le agregas o sea, el azúcar directo, te pueden quedar los cristales, pero la idea siempre es diluirlo, entonces siempre va a quedar un poquitito, va a quedar líquido en el fondo lo que tú vas a estar agregando. En Colombia vende pastillas de carbonatación para añadirlo botella por botella. Uf, eso yo no sabía. Bueno saberlo. ¿Se puede agregar miel? Claro que sí. ¿Cuánto azúcar se añade por litro de cerveza? 6 gramos entre 5 y 6 gramos por litro. ¿Ya? ¿Se puede cambiar el fermentador a un balde y agregar dextrosa? Por supuesto que sí. Puede agregar toda la dextrosa a ese balde y ahí se embotella mucho más fácil. ¿Cuánto tiempo debe estacionarse hasta que se carbonate naturalmente? Vamos entonces aquí en la siguiente diapositiva. Aquí hay un resumen donde limpiamos la botella, desinfectamos la botella y las tapas, preparamos el azúcar, desinfectamos el balde, en este caso le agregamos el azúcar al balde, ¿ya? Preparamos para poder llenar las botellas, colocamos las tapas y después la dejamos almacenada en lo oscuro por 2 semanas. 2 semanas lo mínimo, ¿ya? Con 2 semanas anda súper bien y va a tener buenos resultados en tu fermentación secundaria o carbonatación natural. Yo ocupo azúcar de maíz, ¿está bien? Sí, puede ser utilizado el azúcar de maíz, solamente que se va a demorar un poquitito más, Sergio. Y uso un máximo de 8 gramos por litro em, para que quede más gasificado. Puede ser que esto está bien, si es que te resiste y te queda bien en boca, puede ser, ¿ya? Bien, tengo que avanzar porque me quedan 15 minutos. Uf, ya. Carbonatación forzada. Método rápido y menos trabajoso, ¿ya? Puede ser utilizado para barriles de acero inoxidable y PET y es cuando nosotros agregamos la cerveza ya lista a un barril y le podemos poner CO2 y lo podemos agitar, ¿ya? Se gana mucho más tiempo porque la carbonatación puede estar lista en horas. En cambio, no hay que esperar semanas como la otra parte. Equipos necesarios, necesitamos un cilindro CO2, regulador de presión, necesitamos barriles, necesitamos mangueras, válvulas de extracción, los grifos y chopera en algunos casos. Entonces es mucho más costoso tener. ¿Qué barriles nosotros podemos encontrar en el mercado? ¿Ya? Tenemos Postmic, los PM o los Cornelius. Existen dos tipos de estos, los Pepsi y los Coca-Cola. ¿Ya? Los Pepsi son los Ball Lock o tienen conexiones Ball Lock y los Coca-Cola son Pink Lock. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tengan barriles para em, cuando tengan estos barriles para un evento o compartir con los amigos, ya tienen que asegurarse de qué barril compraron y qué barril tienen, o el Pepsi o el Coca-Cola, porque los diferentes conectores van a ser totalmente opuestos. Entonces, no les va a servir uno para otro. Normalmente las desventajas que ustedes pueden encontrar con estos barriles que son viejos, porque esta es una tecnología que tenía hace muchos años Coca-Cola y Pepsi, que vendían concentrado de bebida acá y se juntaba con agua en la línea y bueno, empezaba y se hacía en el fondo esta mezcla y podía ahí tener Coca-Cola en estos surtidores, ¿ya? Entonces, las gomas pueden estar un poco gastadas, se pueden rebalsar y son bastante caros en el mercado. Las ventajas tienen una abertura grande y se puede observar, se puede limpiar bastante bien y son desmontables, fácil de manutención. Estos son los
pin lock y ball lock que ustedes pueden encontrar según el barril Cornelius que ustedes tengan, ¿ya? Los otros barriles que nosotros tenemos son los keg. Ya, los kegs son los que ustedes van a encontrar en la cervecería, los que van a ir a un bar y van a ver que la cerveza se dispensa desde acá. Y son los mayores utilizados en la industria, son mucho más robustos, tienen menos problemas de rebalse y es un acero inoxidable grueso, entonces va a resistir buenas presiones. Desventajas son bastante más caros que los anteriores. Entonces, yo me recuerdo que mi primer barril fue uno de estos, lo compré por ahí y bueno, llegaba a la fiesta y era furor. Ahora ocupo de esto y claro, son más caros. Los tipos de barriles van a ser de 30, de 50 litros, de 20, de 10 litros y las configuraciones van a ser optativas, teniendo configuraciones de pinchador tipo A, ya que son redondos, tipo G, que son con un triángulo, tipo M, que son circulares con una bola al centro, etcétera, etcétera. Son como 8 o 9 tipos de configuraciones que existen. Y ahí la cervecería va a ir bien. Por último, tenemos estos tipos de barriles que son los keg o PET, ¿ya? Yo soy un poco enemigo del plástico, pero funcionan bastante bien en las cervecerías si queremos mandar cerveza extremo a extremo. Son iguales que los sistemas de acero inoxidable, solamente que esto es plástico, ¿ya? En la industria se llaman barriles one way. Y en casero no sé si son tan cotizados porque al final uno puede tener su barril y lo puede limpiar, qué sé yo. Pues no va a mandar barriles de un extremo a otro del país, entonces al final no sé si sirven mucho para los para los caseros. No se pueden limpiar porque no pueden tener sodas, va a derretir en el fondo el plástico y tampoco con agua caliente porque también pueden verse perjudicados con agua sobre 70 grados Celsius. Em, Puede sí sanitizarse con peracético, yodo y agua y no dejar que se pegue. Siempre limpiar las líneas cuando se acabe. ¿Ya? La limpieza de los barriles solamente se hace con soda cáustica y un tensoactivo. Existen máquinas para lavar barriles, pero si no, se puede sacar el espadín si es que no está trabado. Estos tienen un sistema de seguridad que son unas cuñas para que no salte la presión si es que van a abrir el barril y salga el conector volando hacia arriba. Entonces van ¿cómo se llama? Con un seguro y bueno, se lavan con agua, se limpian, se pueden frotar con esponja a la parte de afuera, etcétera. ¿Ya? Y ahí se ocupa un jabón tradicional nomás. Siempre el barril tiene que estar limpio, ya siempre se enjuaga con agua antes si es que se necesita. Si es que no están sanitizados en el fondo, pero hoy en día los proveedores los mandan llegar y llenar. Los mandan hasta con CO2. Entonces uno no tiene que desanitizar, no tiene que hacer nada, solamente llenar. Em, Eso, el curso de cervecero casero en línea. Y el llenado de un barril, aquí podemos ver un barril de Pepsi, creo que es Keck, un Cornelius. Y fíjense, aquí está la tapa, ¿ya? Y aquí estamos llenando con una manguerita. Hay que tener mucho cuidado, siempre ojalá meter CO2 antes de llenar para liberar un poco y sacar el oxígeno que puede haber dentro del barril, porque si no se nos va a oxidar la cerveza. Me gustan estos porque son más simples, fíjense, pueden abrir la tapa muy fácilmente. Y siempre tener un CO2 ahí, una manguerita de CO2 cuando esté llenando para sacar el oxígeno. Aquí podemos ver un barril cerrado con contrapresión y básicamente llenamos, este fermentador tiene presión, este barril tiene presión, ¿ya? Aquí tenemos un pinchador y vamos llenando el barril por contrapresión, o sea, tiene mayor presión este tiene menos presión, por ende el fluido va a fluir al que tiene menos presión hasta igualar las presiones. Entonces, se llena súper bien, súper rápido, no tienes oxígeno de por medio, entonces la cerveza puede durar mucho más tiempo.
Cuando llenamos los barriles de inox, estos son los implementos necesarios que necesitamos para hacer una carbonatación de barriles, ¿ya? Y la carbonatación tiene que ser constante, se puede dejar enchufado el CO2 por algunos días. Es fácil, es rápido, pero si es que tiene una fuga puede librarse todo el CO2, entonces va a perder toda la cerveza. La carbonatación de barriles forzadas. Aquí tenemos un diagrama con los volúmenes de CO2 entre American Ale, British Ale, German Weizen, Belgian Ale, European Lager y American Lagers, ¿ya? La carbonatación constante se hace previo a un cálculo con presión y una tabla, ¿ya? De disolución de CO2 a ciertas temperaturas. Y el headspace no es influencia para hacer este tipo de carbonataciones. Bien, vamos entonces a responder algunas preguntitas antes de que terminemos. Yo he agregado el azúcar al balde y no me ha carbonatado bien. Puede ser que no se haya homogenizado bien, tal vez, ¿ya? Pero suele pasar de que si no están muy homogenizados, se van a ir botellas sin azúcar y otras con mucho azúcar. Entonces, eso. Dicen que el azúcar de mesa le modifica un poco el sabor. En cambio, la de maíz no. Puede ser. El azúcar, es que ocupo tan poca azúcar de mesa que en verdad no tiene mucha influencia en el sabor. Si vamos a las escalas de sabor, la glucosa está en 100, el azúcar de mesa, sacarosa está en 120 de escala, entonces al final un 20% más no es significativo comparado con otros tipos de azúcares que son 300, 400 veces más. Entonces, eso, pero es muy poco. Igual la dextrosa yo la recomiendo bastante bien. ¿Cuántos bar para un barril? ¿Cuántos bar para un barril? Va a depender en la carbonatación forzada, pero ojalá trabajar a unos 2,5 3 bares por 5 minutos en agitación constante. Y si quiere hacer un método estacionario, dejarlo en frío a 4 grados Celsius durante 3 días a 2,5 3 bar, se va a carbonatar bastante bien el barril. Los conectores, acá les llaman conector G y el otro creo que conector A. Sí, lo que explicaba es que al principio partí con barriles Cornelius, que son pin ball y lock ball, pero los normales son G, A, M, D, L, U y eso. Bien. ¿Se puede hacer carbonatación forzada como homebrewer? Claro que sí. Solamente tienes que tener estos implementos, un regulador, una bombona CO2 y un pinchador. Ya, con eso puede hacer sin ningún problema. Para gasificar el barril se llena a tope, al tope en algunos casos, o sea, con un barril como estos, como que se puede llenar al tope, pero siempre igual tienen un espacio de cabeza, ¿ya? O sea, deben tener un espacio a donde va la rosca con ¿cómo se llama? Con, ¿cómo se llama? Donde va colocado en el espadín, pero si estamos hablando de los Cornelius que tienen esta abertura, estas, ¿ya? Siempre se deja un poquitito de espacio de cabeza, más que nada porque así cuando metes CO2 y mueves, va a ser más fácil la penetración de oxígeno dentro, o sea, de CO2 dentro del fluido. Entonces va a tener una buena carbonatación y un poquitito más rápido, ¿ya? Pero estamos hablando de ml, tal vez unos 50 ml menos, 100 ml menos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se limpian los de acero inoxidable? Bueno, con soda cáustica existen sistemas cerrados. Eso se ve un poquitito más en la explicación en el curso tecnológico porque está un poquitito fuera del homebrewer. Pero si pueden destapar los barriles con el espadín y sacarlos, ¿ya? Se puede hacer una limpieza, se agrega soda, se mueve, o si no, con pistolas de alta presión también pueden hacerlo y se pueden limpiar bastante bien. Hay que dejar un head, sí, space.
Una cervecería medianamente grande, ¿cuál es la carbonatación más utilizada? La forzada. La forzada, la que no puedo perder tiempo yo esperando que salga bien. Y en verdad, si tiene una buena carbonatación forzada, pues, o sea, dicen que la carbonatación natural no tiene igual, pero creo que la forzada, si la haces muy bien, puede llegar casi a una fermentación natural. Así que con buena burbuja, bien rica, se puede hacer. Hay técnica y, y en verdad todas las cervezas que tomamos son con cerveza, o sea, son con levaduras, con fermentaciones, o sea, perdón, con carbonataciones forzadas, excepto la escuela belga. La escuela belga tiene súper controlado el tema de la carbonatación natural, pero ellos, una cerveza para que salga a la fábrica son como 6 meses, 5 meses. Entonces, ya tienen todo hecho. Me gusta todo el natural, perfecto. Bien. Ok. La carbonatación de barril, entonces, la carbonatación única, introducción de CO2, única vez O2, y se demora 10 a 15 minutos más de un descanso del barril. ¿Ya? Después se deja la carbonatación, deja el barril en el frío, ¿ya? Y así podemos ver la carbonatación y comprobar la presión que tenga el barril para la absorción. La carbonatación única siempre se agita y, como les comentaba, se utiliza 2,5 a 3 bar de presión durante unos 5 minutos. Bueno, aquí dice 200 veces agitarla. Y ahí se va a ir carbonatando. Aquí pueden ver que está ingresando el CO2 hacia abajo y aquí las burbujas grandes se van absorbiendo hasta arriba. Entonces, se va agitando para que la absorción pueda ser mucho más fácil. Bien, estuvo densa la clase. La fermentación es muy densa, pero nada. Muchas gracias. Bueno, ya son las 20:59, me alcanzo a despedir, sí. Muchas gracias por estos 2 días, me hicieron bastante feliz, así que por estar con ustedes. Gracias por la audiencia y bueno, estudien. Esto, como les digo, no es de la noche a la mañana, hay que ponerle ahí harta técnica y todo, pero seguro que a ustedes les va a ir bien, así que les recomiendo tomar algunos cursos acá con la escuela, son bastante buenos y para que nos sigamos viendo. Así que eso, muchísimas gracias. ¿Algo más que decir? Excelente, Gabriel, muchas gracias. Te Ujú. agradecemos todo. Solamente resaltar los puntos importantes sobre el descuento para aquellas personas que participaron en el curso gratuito. Son $30 en cervecero casero y tecnología cervecera y 20% de descuento al maestro cervecero. También aclarar sobre el certificado. Dejé ahí el link para que llenen sus datos bien correctamente. Y también resaltar que no vamos a disponibilizar grabaciones, ¿no? Sino solamente el material del curso que será enviado el día de mañana. No se olviden, por favor, y que tengan buenas noches. Gracias por su participación. Chao, nos vemos, que les vaya muy bien. Hasta pronto, Gracias. Gabriel. Hasta Buenas pronto, que noches. estés bien. Igual, descansa.